En un mundo convulsionado por intereses económicos, guerras y discursos llenos de hipocresía, empezó a gestarse una confrontación política inesperada. Jerusalén, ciudad que ha sido disputada durante siglos y el centro de innumerables conflictos, fue el lugar donde todo comenzó. Las imágenes de niños heridos, familias desplazadas y barrios enteros convertidos en ruinas estaban circulando por todo el mundo, mientras Israel aumentaba las operaciones militares en Gaza durante meses. Los medios de comunicación globales, como en tantas ocasiones, presentaban versiones parciales. Unos callaban el sufrimiento del pueblo palestino y otros defendían la violencia con discursos relacionados con la seguridad nacional. No obstante, había una figura distante desde el punto de vista geográfico, pero cada vez más presente en la conciencia mundial. Presidido por Nayib Bukele, El Salvador. Bukele miraba con cuidado lo que sucedía. Era hijo de una nación pequeña, sin fuerza militar ni capacidad de influir en el Medio Oriente, pero con un eco que se oía en las redes sociales y los medios internacionales. Por ello, sentía la necesidad de hablar, no solo como líder del Estado, sino también como persona. Las imágenes de hospitales desbordados, madres llorando sobre los cadáveres de sus hijos y templos en ruinas, le traían a la mente las etapas sombrías que su propia comunidad había atravesado durante el conflicto civil en El Salvador. Para Bukele, permanecer callado era lo mismo que ser cómplice. La chispa que encendió la situación ocurrió cuando Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, brindó una conferencia de prensa desde Jerusalén. Con un tono provocador, defendió cada ataque, denunciando a los críticos de antisemitismo y afirmando que cualquier nación haría lo mismo si estuviera en la situación de Israel. Con sus palabras, frías y calculadas, buscaba cerrar cualquier discusión moral. Sin embargo, ese día Bukele optó por reaccionar, no mediante un mensaje diplomático ni con expresiones poco claras. Optó por hacerlo delante de cámaras, en un discurso que fue transmitido en vivo y se convirtió en viral en cuestión de minutos. Con todo respeto, dijo Bukele mientras observaba atentamente a la cámara, no es posible justificar que se asesine a niños, se desplace a miles de familias y se arruinen barrios completos en nombre de la seguridad. Señor Netanyahu, no es posible que la seguridad de una nación se edifique sobre el sangre inocente de otra. La frase resonó en el ámbito internacional como un trueno. Numerosos presidentes han criticado a Israel, pero pocos lo han hecho de esa manera tan directa y sin rodeos. Bukele no utilizaba tecnicismos diplomáticos al hablar, se expresaba como un padre, un ciudadano o una persona que comprendía el sufrimiento de un pueblo acosado. Netanyahu, en Jerusalén, se mostró visiblemente molesto con esas declaraciones. Acostumbrado a tener la última palabra y a observar cómo las potencias callaban o hacían críticas tibias, no toleraba que un mandatario de una nación pequeña se atreviera a criticarlo en público. Los consejeros de Netanyahu se esforzaron por reducir el efecto, pero en la reunión internacional posterior, convocada por la ONU en Nueva York, no se pudo evitar el enfrentamiento. El ambiente estaba lleno de tensión. Los líderes de Estado se saludaban de manera formal en la sala, mientras las cámaras registraban cada gesto. Cuando Netanyahu ingresó, su rostro endurecido y paso firme contrastaban con la serenidad de Bukele, quien se encontraba ya sentado, revisando unas notas. Cuando finalmente le tocó el turno a Netanyahu, este pronunció su discurso siguiendo la misma línea argumentativa de siempre. Israel como víctima, los palestinos como una amenaza permanente y la legitimidad total de sus acciones. Hablaba con seguridad, pero no podía evitar que su mirada se desviara hacia Bukele, quien lo miraba con calma. Cada vez que Netanyahu mencionaba la palabra terrorismo, Bukele bajaba los ojos, escribía algo en su libreta y lo miraba de nuevo sin parpadear. El primer ministro israelí se sentía desubicado con ese gesto, que parecía pequeño. Le llegó el turno a Bukele. Se alzó lentamente, acomodó su saco y se dirigió al podio. El salón guardó silencio. No todos anticipaban un discurso tan directo de su parte. Comenzó con una voz nítida. Señores y señoras, no tengo experiencia en Medio Oriente. No tengo fuerzas armadas ni intereses financieros en esta zona. Sin embargo, tengo la capacidad de ver y al igual que ustedes, he observado las imágenes provenientes de Gaza y Jerusalén. He presenciado a niños con sangre, colegios arruinados y progenitores que cavan sepulturas con sus manos. Eso no es defensa. Eso es un abuso de autoridad. Un murmullo resonó en el salón.
Bukele siguió, sin cambiar su tono. El primer ministro Netanyahu ha afirmado que aquellos que lo critican son antisemitas. Yo repudio esa imputación. Criticar las exageraciones de un gobierno no implica que uno odie a la población. Todos debemos condenar las persecuciones históricas que han padecido los judíos. Sin embargo, emplear ese sufrimiento como un escudo para legitimar la opresión de otro pueblo es una traición a la memoria de las víctimas. Netanyahu fue enfocado por la cámara. Su mandíbula estaba tensa y por primera vez en mucho tiempo lo notaron incómodo. Empezó a mover una pierna debajo de la mesa, un tic nervioso del que sus asesores eran conscientes. Inspiró con fuerza y tragó saliva tratando de conservar la compostura. Sin embargo, cada una de las frases de Bukele lo dejaba sin aliento, como una estocada. Señor Netanyahu, continuó Bukele, usted menciona la seguridad, pero coménteme, ¿qué confianza le proporciona a su pueblo el cultivar odio en las generaciones de Palestina? ¿De qué manera puede surgir la confianza a partir del miedo y de la humillación? La justicia es el origen de la auténtica seguridad, no la represión. Un muro puede parar a un enemigo temporalmente, pero no es capaz de detener la memoria de aquellos que han perdido a sus seres queridos. Algunos diplomáticos presentes en la sala empezaron a asentir con discreción. Los labios de Netanyahu se cerraban y su rostro comenzaba a enrojecerse. Tratando de esconder la rabia, respiraba más rápido. En tanto, Bukele hablaba con tranquilidad, sin alzar la voz, como si su poder residiera en la calma de sus palabras. El discurso terminó con una expresión que sonó en todo el lugar. La historia no absolverá a aquellos que justifican la injusticia. Hoy el mundo está mirando. Desde un pequeño país de Centroamérica les digo que la verdad siempre logra hacerse escuchar, aun cuando intenten silenciarla. El silencio fue absoluto. Después, un aplauso espontáneo comenzó en una esquina de la sala y fue creciendo. Netanyahu, notablemente incómodo, apenas pudo dibujar una sonrisa forzada. Se hizo evidente que por primera vez en mucho tiempo había hallado a una persona que lo confrontaba de manera directa y sin temor, mientras las cámaras tomaban imágenes de su rostro sonrojado y su respiración rápida. Y esa persona no era un dirigente de una gran potencia mundial, sino el presidente de una pequeña nación llamada El Salvador. La sala permaneció en silencio durante varios minutos tras el poderoso discurso que pronunció Nayib Bukele en la sede de la ONU. No era un secreto que Benjamin Netanyahu estaba incómodo. Decenas de cámaras habían registrado su cara roja y su respiración rápida. Los analistas políticos eran conscientes de que esa imagen haría el recorrido mundial, en la que se contraponía la calma de un presidente centroamericano con la rabia reprimida del primer ministro israelí. Fuera, los periodistas ya estaban escribiendo encabezados impactantes. Netanyahu es desafiado por Bukele en la ONU. Un país pequeño se manifiesta contra Israel. El Salvador causa asombro en el ámbito diplomático internacional. Luego de la sesión, Netanyahu se encontraba rodeado de sus asesores y guardaespaldas e iba apresuradamente por los pasillos. Su mandíbula continuaba tensa. Cuando entró en una habitación privada, la puerta se cerró con fuerza. El primer ministro en hebreo gritó mientras tiraba sus papeles sobre la mesa. No permitiré que ese chico insolente me dé lecciones de moral. Uno de sus consejeros trató de tranquilizarlo. Señor, fue únicamente un discurso. La mayor parte de los líderes continúan estando con nosotros. Estados Unidos no alterará su postura. Sin embargo, Netanyahu no hacía caso. Mientras llenaba un vaso con agua, sus manos temblaban levemente. Lo ingirió de un solo trago, como si pretendiera extinguir el fuego de la vergüenza. Era consciente de que esa escena, su cara enrojecida, su respiración acelerada, ya estaba siendo compartida en las redes sociales. Y lo que más le dolía era que su rival no era un presidente europeo ni un coloso de Asia, sino un hombre con ascendencia palestina liderando una nación pequeña en Centroamérica. Bukele, mientras tanto, seguía tranquilo en otra habitación, rodeado de diplomáticos interesados que deseaban saludarlo. Algunos líderes africanos se acercaron a él para felicitarlo en un tono bajo. Lo que usted dijo tenía que ser dicho, señor presidente. Un representante sudamericano le dio un apretón de manos firme. Ha mostrado valentía. Muchos lo pensamos de la misma manera, pero pocos lo expresan con tanta claridad. Bukele daba las gracias con gestos discretos, sin presumir. Para él, no era una victoria personal, sino un acto de congruencia.
No obstante, era consciente de que lo que había comenzado no era más que el inicio de una tormenta diplomática. Israel no toleraría esa afrenta. Todo fue amplificado por los medios de comunicación internacionales. Los encabezamientos en español, inglés, árabe y francés reproducían las expresiones de Bukele. En Twitter, millones de personas compartieron partes del video en el que Netanyahu se veía incómodo. Los hashtags #La verdad se defiende y Bukele vs Netanyahu se convirtieron en tendencia a nivel mundial. Hasta en Israel, algunos diarios de oposición admitían que el discurso había sido un duro golpe para el primer ministro, al exponerlo ante la comunidad internacional. Esa misma noche, Netanyahu convocó a su gabinete de seguridad para una reunión urgente. El entorno era tenso. En la mesa ovalada, los ministros debatían sobre cómo oponerse a la narrativa de Bukele. Debemos denunciarlo por ignorancia en temas de política internacional, propuso uno. Si recordamos sus propias controversias internas, podemos debilitar su credibilidad, sugirió otro. Netanyahu permanecía callado, con los dedos cruzados sobre la mesa. Finalmente se expresó: desacreditarlo no es suficiente. Es necesario que lo expongamos, que le probemos que su discurso fue vacío y populista. No vamos a permitir que una persona sin peso militar o estratégico menosprecie a Israel en la ONU. Los ministros asintieron, pero algunos intercambiaron miradas de incertidumbre. Sabían que cuanto más atacaran a Bukele, él recibiría más atención. Pero en ese momento, cuestionar a Netanyahu era impensable. Por otro lado, Bukele regresaba a su hotel con un pequeño equipo. Uno de sus asesores le preguntó en el camino: ¿se da cuenta, señor presidente, de lo que ha causado? Netanyahu está enfadado. Podrían producirse consecuencias diplomáticas. Bukele sonrió con calma. Cuando una persona se enfurece con tanta intensidad, es porque la verdad le duele. No tengo miedo de lo que pueda hacerme. Mi obligación es hablar con claridad, no gustar a los poderosos. Cuando uno de los periodistas que lo acompañaba la divulgó, esa frase se convirtió en un lema en las redes sociales. Los partidarios de Bukele la difundieron con orgullo en pocas horas. Los poderosos sienten dolor por la verdad. La confrontación se intensificaba a medida que pasaban los días. En Tel Aviv, Netanyahu ofreció una conferencia de prensa nueva. Esta vez, su tono fue más agresivo. Existen líderes que se expresan desde la lejanía y la ignorancia. No tienen idea de qué significa vivir en medio de enemigos. Desde una nación pequeña y segura, criticar es sencillo. Sin embargo, Israel debe protegerse y continuará haciéndolo. Aunque no lo nombró, sus palabras iban dirigidas claramente a Bukele. Los reporteros comprendieron el mensaje. En cuestión de minutos, el equipo comunicacional de Bukele divulgó en las redes sociales un extracto de su discurso en la ONU, junto con un corto comentario. Defenderse no es igual a arruinar a los inocentes. No es venganza defenderse. Ese conflicto digital avivó el debate. Los medios de comunicación examinaban cada palabra y cada gesto. En programas de opinión, varios analistas sostenían que Bukele había permitido a las naciones que temían criticar a Israel por represalias políticas o económicas expresar su voz. Algunos lo acusaban de ser un oportunista. Lo que es cierto es que jamás un presidente de El Salvador había tenido una presencia tan fuerte en el centro de la geopolítica global. 2 semanas más tarde se produjo un acontecimiento crucial durante una nueva sesión especial convocada para discutir la situación en Gaza. Netanyahu llegó con rostro tenso, decidido a retomar la iniciativa. En cambio, Bukele llegó con la misma tranquilidad que lo distinguía. Su discurso, lleno de estadísticas y números de ataques neutralizados y misiles interceptados, fue pronunciado por Netanyahu. Trataba de sonar racional, pero cada tanto elevaba la voz, como si intentara imponerse por medio del volumen. En la sala, algunos notaron que Netanyahu tenía un sudor ligero en la frente, lo cual no es habitual en él. Con las manos en el podio y tomando una respiración profunda, concluyó su intervención. A continuación, Bukele se puso de pie. No requería de hojas ni de estadísticas sin fin. Habló solamente desde la certeza. Señor Netanyahu, empezó, usted menciona a los enemigos y las amenazas permanentes, pero ¿ha considerado que este ciclo de violencia sin fin puede ser el resultado directo de sus propias políticas? Un niño que hoy pierde a su familia bajo las bombas no será un aliado mañana. Se convertirá en un rival que ustedes mismos habrán fabricado. Las palabras golpearon como un martillo. Comenzó a mover la pierna con nerviosismo Netanyahu, que estaba sentado,
Sus labios se iban cerrando cada vez más. Cada afirmación de Bukele lo mostraba como una persona atrapada en un ciclo de justificaciones que ya no lo convencían. Bukele continuó: las naciones no olvidan el sufrimiento. Y si un líder utiliza su propio sufrimiento como pretexto para causar sufrimiento a otros, pierde la autoridad moral. Usted puede poseer armas y tener aliados poderosos, pero la verdad no se puede comprar ni silenciar. La cámara volvió a enfocarse en Netanyahu en ese instante. Tenía las mejillas encendidas y respiraba con rapidez, casi con dificultad. Uno de sus consejeros le trajo un vaso de agua, pero él lo rechazó con un movimiento abrupto. Se notaba la incomodidad. En contraste, Bukele estaba erguido, con mirada tranquila y voz fuerte. Al finalizar, un aplauso mesurado pero significativo resonó en la sala. Netanyahu, incapaz de contener su ira, murmuró algo a su ministro de Exteriores, que trató de tranquilizarlo. Sin embargo, los micrófonos detectaron una frase murmurada: este insolente tendrá que pagar por lo que hizo. El contraste entre la serenidad del salvadoreño y el semblante enfurecido de Netanyahu, con los labios temblorosos y la respiración agitada, se evidenciaba nuevamente, y el mundo entero lo estaba viendo. La reputación de Benjamin Netanyahu sufrió un deterioro adicional después del segundo enfrentamiento público en la ONU. La diferencia era abismal. Un líder con décadas de trayectoria política, apoyado por una de las fuerzas militares más avanzadas del mundo, contra un presidente joven, tranquilo y originario de una nación pequeña. No obstante, el primero sudaba, perdía la compostura y respiraba con agitación. Por su parte, el segundo se mantenía sereno y hablaba con la fuerza de su convicción. Los medios globales no dejaron escapar ni un detalle. Los noticieros repetían constantemente el instante en que Bukele le respondía a Netanyahu con expresiones directas, mientras este último apretaba los labios con ira. En Twitter, millones de usuarios convertían esas imágenes en memes. Bukele con una expresión calmada, Netanyahu como un volcán. Era imposible no hacer comparaciones, y la narración pública se inclinaba de manera evidente hacia el salvadoreño. Netanyahu se encerró en su despacho de Tel Aviv con el grupo más cercano a él. Los rostros tensos eran iluminados por la luz artificial, mientras las persianas permanecían cerradas. En la mesa se amontonaban recortes de prensa, análisis de inteligencia y capturas de redes sociales. Netanyahu los miraba con el ceño fruncido, como un comandante que acaba de perder una batalla simbólica. Este hombre, dijo al final, golpeando la mesa con la mano, se cree que tiene el derecho de humillarme en la arena internacional. No lo voy a permitir. Si la ONU lo elogia, nos aseguraremos de que lo cuestionen en su propio país. Uno de sus asesores más fieles participó. Es posible que filtremos información sobre sus políticas internas, enfatizando los aspectos débiles. La oposición salvadoreña está ansiosa por conseguir municiones. Netanyahu accedió con lentitud. Ahora hablaba con un tono calculador, aunque su respiración seguía siendo pesada. Lo haremos arrepentirse de haber interferido con Israel. El Estado judío no deja sin consecuencias a nadie que lo desafíe. Bukele, por su parte, continuaba con su agenda internacional. No daba muestras de sentirse intimidado. En cada entrevista, por el contrario, reiteraba su mensaje de manera coherente. La injusticia no puede ser el fundamento de la seguridad, y la paz no puede construirse sobre la opresión. Sus palabras, aunque simples, eran contundentes y empezaban a resonar en naciones que casi nunca se pronunciaban en estos debates. En Latinoamérica, numerosos presidentes lo mencionaban públicamente. Diplomáticos en África lo citaban como un modelo de valor. Aún en Europa, donde el lobby israelí solía ejercer una fuerte influencia, surgían voces críticas motivadas por su postura. No obstante, en Jerusalén, Netanyahu no se mantenía con los brazos cruzados. Mandó a su equipo de diplomáticos que presionara a los embajadores salvadoreños. Se mandaron mensajes velados, incluyendo advertencias sobre posibles sanciones comerciales y sugerencias acerca de disminuir la cooperación internacional. Sin embargo, Bukele, en vez de dar marcha atrás, reaccionó públicamente a través de Twitter. El que trata de amedrentar muestra su debilidad. El Salvador no se vende ni se queda callado. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral. La difundieron como emblema de resistencia miles de individuos alrededor del mundo. El titular del día siguiente hacía referencia a un David contra Goliat diplomático, donde Bukele asumía el rol de David.
el muchacho que se enfrentaba al gigante sin temor. Al ver esos encabezados, Netanyahu se levantó de su silla de manera abrupta y empezó a pasear por su oficina. Su respiración se volvía a acelerar y sus manos sudaban. Un asistente se atrevió a pronunciarse: «Señor, posiblemente tendríamos que bajar el tono. Él se fortalece en la opinión pública cada vez que lo atacamos». El primer ministro se volvió con rabia. «No, si ahora cedemos, perderemos toda autoridad. Queda claro que no se puede ridiculizar a Israel». Los días subsiguientes resultaron ser más tensos todavía. Netanyahu intentó volver a tener un papel importante en una conferencia celebrada en París. Sus ojos delataban cansancio, aunque trataba de aparentar control al hablar con voz firme. El público oía con cortesía, pero la atención de los medios estaba más enfocada en qué contestaría Bukele. Y no pasó mucho tiempo. En Madrid, al día siguiente, el salvadoreño declaró ante un grupo de estudiantes universitarios: «Los líderes que se enojan ante la verdad no demuestran poder, sino temor». La historia no tiene en cuenta a aquellos que gritaron más alto, sino a los que estaban en lo cierto. La frase recorrió el mundo entero. Los aplausos, los vítores y el entusiasmo de los jóvenes presentes fueron captados por las cámaras. Cuando Netanyahu recibió la noticia de esas palabras, estaba volando hacia Washington. Trató de contener la ira mientras respiraba profundamente y cerraba los ojos con rabia. Sus dedos golpeaban el reposabrazos del asiento. En Israel, las encuestas empezaron a mostrar el perjuicio. A pesar de que la mayor parte de la población mantenía su apoyo al gobierno ante las amenazas externas, un número cada vez mayor creía que Netanyahu había sido ridiculizado por Bukele. Los caricaturistas de los periódicos lo dibujaban sudando, mientras un presidente joven y tranquilo lo confrontaba verbalmente. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era la burla de los medios, sino el riesgo de que su autoridad moral en el extranjero se viera debilitada. Netanyahu había conseguido dominar la narrativa durante años: Israel como víctima, cada crítica como antisemitismo. Bukele rompía con ese patrón, al distinguir entre el pueblo judío y las acciones del gobierno de Israel. La narrativa que Netanyahu había defendido con tanto empeño se vio amenazada por esa claridad. Empezó a planear en secreto un contraataque más violento. Mandó reunir todo lo que fuera posible sobre Bukele: sus controversias internas, sus alianzas políticas y cualquier otra información que pudiese ser utilizada contra él. Se pensó en iniciar una campaña de desprestigio a nivel internacional. Sin embargo, sucedió algo imprevisto. Cada esfuerzo por atacarlo resultaba en un mayor respaldo hacia el salvadoreño. Un caso ilustrativo fue cuando un periódico, que supuestamente había recibido información de Israel, publicó un artículo poniendo en duda la legitimidad democrática de Bukele. El ataque, en vez de debilitarlo, hizo que miles de salvadoreños se manifestaran en las calles para demostrar su apoyo. Las protestas, que llevaban pancartas con mensajes como «La verdad no se calla» y «Nuestro presidente no está solo», fueron emitidas por cadenas internacionales. El mensaje era evidente: su pueblo apoyaba a Bukele. En medio de esa situación, se estaba preparando un nuevo enfrentamiento cara a cara, esta vez en una cumbre extraordinaria convocada en Ginebra para discutir el estado de la humanidad en Gaza. Los organizadores eran conscientes de que la presencia de los dos líderes generaría una cobertura mediática sin igual. Las cámaras estaban preparadas y los reporteros esperaban cada movimiento. Netanyahu fue el primero en llegar, con su habitual comitiva, vestido de traje impecable, pero con un rostro endurecido. A pesar de que la tensión era evidente en sus hombros rígidos, caminaba con pasos seguros. Apareció Bukele pocos minutos después, sin ostentación excesiva y con una sonrisa tranquila y un saludo amistoso a los que estaban presentes. Las cámaras registraron el momento en que ambos se encontraron. Netanyahu trató de mantener un gesto impasible, pero no logró evitar apretar la mandíbula. Por el contrario, Bukele mantuvo la calma y, en señal de respeto, inclinó ligeramente la cabeza. Las expectativas eran altísimas. Todos eran conscientes de que un nuevo episodio del conflicto tendría lugar en esa sala. Y el mundo entero, una vez más, presenciaba con atención cómo un país pequeño lograba poner a uno de los líderes más temidos y poderosos del planeta contra las cuerdas. La cumbre en Ginebra se inició en un clima de gran tensión. El evento fue anunciado por la prensa internacional como si se tratara de una pelea histórica.
En el ámbito diplomático, Bukele se enfrenta a Netanyahu, David contra Goliat. Las cámaras estaban alineadas, los reporteros emitían en vivo y cada movimiento era examinado por miles de millones de personas a nivel mundial. Los líderes internacionales tomaron sus asientos en la sala principal, adornada con banderas de las Naciones Unidas. Con mirada fija y respirando con contención, Netanyahu llegó con un rostro severo. Bukele llegó minutos más tarde, saludando con calma y sin mostrar ningún indicio de nerviosismo. Los fotógrafos lograron captar el contraste. Uno estaba rígido y lleno de ira reprimida, mientras que el otro se encontraba sereno y confiado. La sesión se inició con reportes humanitarios acerca de Gaza. Los expertos informaron cifras desgarradoras: cientos de niños fallecidos, hospitales arrasados y áreas completas convertidas en ruinas. Netanyahu mantenía la vista concentrada en la mesa y los labios apretados, mientras las diapositivas exhibían fotos de casas destruidas y familias que se escapaban. En contraste, Bukele miraba las imágenes con cuidado y tomaba notas breves. Por fin, se llegó el momento de los discursos. El primero en hablar fue Netanyahu. A pesar de que sus pasos eran firmes, su andar hacia el podio mostraba tensión. Inició con un tono de voz grave: Israel vuelve a ser injustamente señalado. Nadie menciona las amenazas permanentes hacia nuestras familias, los misiles que se lanzan sobre nuestras ciudades, ni los túneles que los terroristas han construido. Aunque Israel no persigue la guerra, tampoco se disculpará por proteger a su gente. Su discurso de cerca de 20 minutos estuvo lleno de cifras, advertencias y denuncias. Hablaba de manera potente, pero en ocasiones su respiración se aceleraba y su cara se sonrojaba. Cuando concluyó, volvió a su asiento en medio de un gélido silencio. Algunos aplaudieron con timidez, otros no se movieron. En consecuencia, llegó el momento de Bukele. El salvadoreño se levantó lentamente, caminó hacia el podio y antes de hablar, se paró por unos segundos. Observó a la audiencia y después a Netanyahu, quien lo miraba con expresión dura. Inició con voz serena: Hoy hemos oído al primer ministro Netanyahu discutir sobre seguridad. Sin embargo, las imágenes que acabamos de ver no reflejan la seguridad, sino la devastación. ¿La seguridad de una población se establece sobre las ruinas de otra? Un murmullo resonó en el salón. Netanyahu arrugó el ceño y cerró las manos sobre la mesa. Bukele prosiguió de manera firme pero tranquila: Es innegable que Israel tiene derecho a la existencia y a vivir en paz. El sufrimiento que ha padecido el pueblo judío a lo largo de la historia no es cuestionado por nadie. Pero recurrir a ese dolor como pretexto para arrasar con casas, bombardear hospitales y dejar a miles de niños sin futuro no es defensa, sino abuso. Las cámaras enfocaron a Netanyahu, cuya respiración se aceleraba cada vez más. Movía la pierna con impaciencia bajo la mesa y sus mejillas se enrojecían. Señor Netanyahu, continuó Bukele, usted afirma que quienes lo critican son antisemitas o ignorantes. Sin embargo, no me expreso desde el odio, sino desde la humanidad. Una tragedia es un niño que ha muerto en Gaza, no un enemigo. Y cada vez que una familia palestina sepulta a un hijo, usted genera generaciones de rencor que ningún muro podrá contener. El público en la sala permanecía en total silencio mientras escuchaba. Únicamente se escuchaba la voz de Bukele, que era clara y pausada, llegando a cada esquina. En cambio, Netanyahu respiraba con agitación, como si cada palabra le diera un golpe. Su cara estaba muy roja, y en un momento se limpió el sudor con la mano en la frente. Bukele no lo veía con odio, sino con una calma decidida. Esa tranquilidad lo tornaba aún más intolerable para Netanyahu. Usted ha afirmado que Israel está cercado por enemigos. Le digo, los adversarios que hoy teme, muchos de ellos surgieron a causa de la desesperación que sus políticas produjeron. Un pueblo humillado no lo olvida. La justicia, no la represión, es el origen de la verdadera seguridad, y no habrá paz hasta que haya justicia. Los micrófonos captaron el sonido de Netanyahu exhalando fuertemente, mientras apretaba la mandíbula. Un consejero le habló al oído para tratar de tranquilizarlo, pero él lo alejó con un movimiento brusco. Bukele realizó un último paso en su discurso. El mundo está observando. No importa cuántas armas posean o cuántos aliados fuertes los apoyen. La verdad no se silencia ni se compra. Y hoy, en este lugar, lo digo de manera clara, la historia no absolverá a aquellos que confunden la seguridad con la opresión. El aplauso fue instantáneo, al principio tímido, después fuerte, hasta que la sala se llenó por completo.
Los líderes, los diplomáticos y los representantes aplaudían de pie. Bukele abandonó el podio con la misma tranquilidad que lo había hecho. Netanyahu fue enfocado por la cámara. Su cara era roja como el fuego, su respiración era rápida y sus manos temblaban sobre la mesa. Trató de dibujar una sonrisa, pero lo que logró fue una expresión de frustración. Era consciente de que había perdido la lucha por la imagen, la lucha por la palabra. Un periodista se atrevió a preguntarle en los pasillos, justo cuando salían de la sala: «Señor Netanyahu, ¿qué dice usted frente a los cargos del presidente Bukele?». El primer ministro lo observó con rabia reprimida y continuó caminando sin contestar. Otro periodista, detrás de él, logró oír un murmullo que le decía a su ministro: «Ese insolente me está volviendo loco». La escena se volvió viral en todo el mundo. Netanyahu, que estaba acostumbrado a tener la última palabra, parecía derrotado, respirando con dificultad y sin poder contestar a un líder que no levantó la voz en ningún momento. Por otro lado, Bukele, al salir, se paró un momento frente a los periodistas y declaró tranquilamente: «No estoy aquí para ganar discusiones, sino para decir la verdad. La verdad siempre encuentra su camino, a pesar de que pueda incomodar». Las palabras se publicaron en todos los encabezados del mundo. De este modo, en Ginebra, se evidenció que un presidente de una nación pequeña había conseguido lo que muchos pensaban imposible: silenciar a Benjamin Netanyahu en el escenario internacional. Las imágenes de Benjamin Netanyahu, con la cara roja y la respiración agitada, se viralizaron en cuestión de horas después de la cumbre en Ginebra. Los noticieros mostraban repetidamente la escena en que Nayib Bukele, hablando con calma, lo enfrentaba hasta dejarlo sin palabras. Era inevitable la comparación. El silencio incómodo frente a la verdad, el poder militar contra la palabra serena, la calma contra la ira. El impacto fue inmediato en Jerusalén. Los periódicos opositores decían que el primer ministro estaba moralmente desgastado. Algunos aliados tradicionales en privado admitían que la imagen de Netanyahu se había visto gravemente afectada. La población israelí, acostumbrada a considerarlo un estratega invencible, empezaba a preguntarse: ¿cómo era posible que un presidente de una nación tan pequeña lo hubiera desarmado públicamente? En El Salvador, por su parte, las calles estaban repletas de protestas de apoyo. En pancartas, miles de individuos llevaban frases como: «Nuestro mandatario dice la verdad», «La dignidad no es negociable» y «Bukele, voz de los que no tienen voz». El clima era de orgullo nacional. Ningún líder de El Salvador había tenido un papel tan destacado en el ámbito internacional hasta ahora. Bukele, lejos de jactarse, conservaba la misma calma. En las entrevistas siguientes, los periodistas le preguntaban cómo se sentía después de vencer a Netanyahu, y él respondía con humildad: «No he venido aquí a competir con nadie. Vine a hablar por aquellos que no tienen voz. Mis palabras incomodaron porque revelan una verdad que muchos prefieren no ver». Esta frase fue titularizada en las portadas de periódicos que van desde Buenos Aires hasta Estambul. La prensa árabe lo denominaba el presidente que retó al ocupante. En Europa había quienes lo consideraban un inesperado referente moral. Y en el continente africano, diversos líderes lo mencionaban como modelo de cómo un país pequeño podía tener impacto en los grandes debates mundiales. En cambio, Netanyahu pasaba por días tormentosos. Al escuchar el nombre de Bukele, en encuentros privados se levantaba de manera brusca, golpeaba la mesa y su respiración se tornaba pesada. Sus asesores trataban de crear campañas de contraataque, pero cualquier esfuerzo por desacreditar al salvadoreño solo lo hacía más fuerte. La respuesta fue opuesta. Tras la filtración de documentos que criticaban las políticas internas de El Salvador, los habitantes apoyaron a su presidente en gran medida, demostrando una unidad que incluso dejó asombrados a los analistas internacionales. La situación se intensificó cuando, en una emisión de televisión europea, presentaron un montaje que incluía las imágenes más impactantes. Bukele lo miraba con tranquilidad desde el podio, mientras Netanyahu estaba sudando con la cara roja y los labios contraídos. El presentador finalizó con una frase cortante: «Un líder que pierde el control ante las cámaras ha fracasado en la lucha por la credibilidad». El prestigio de Netanyahu a nivel internacional empezó a deteriorarse en cuestión de días. Por miedo a ser vinculados con esa percepción de debilidad, algunos de sus aliados históricos se alejaban públicamente.
Netanyahu no tenía el control del relato por primera vez en muchos años. Por otro lado, Bukele era invitado a foros globales, entrevistas en los medios de comunicación más importantes del mundo y conferencias universitarias. Reiteraba el mismo mensaje cada vez que hablaba: la paz no surge del silencio cómplice. La verdad, incluso si es incómoda, da origen a la paz. Ese discurso lo convirtió en una figura simbólica más allá de su nación. En América Latina lo consideraban un vocero de la zona ante las potencias. En el Medio Oriente, a modo de un aliado inesperado que denunciaba lo que muchos guardaban silencio. Y en Europa, como una advertencia de que la moral no se basa en el tamaño de un país, sino en la solidez de sus principios. La presión sobre Netanyahu se volvió más fuerte. En el Parlamento de Israel empezaron a aparecer voces críticas. Varios parlamentarios opositores lo denunciaban de haber ridiculizado a Israel a nivel global. Algunos, incluso en su propio partido, murmuraban por los pasillos que el primer ministro había perdido sus reflejos. Preguntas embarazosas seguían cada vez que aparecía en público. ¿Qué dice en respuesta a las acusaciones de Bukele? Netanyahu eludía las preguntas, pero su rostro enrojecido lo delataba. En las redes sociales, la distinción era incluso más evidente. Millones de usuarios difundían frases de Bukele como si se trataran de lemas de resistencia. Memes mostraban a Netanyahu respirando agitadamente, con subtítulos sarcásticos, cuando la verdad te deja sin aliento. El israelí había perdido la guerra de narrativas. Un hito importante sucedió en una nueva reunión de la ONU, semanas después de la de Ginebra. Netanyahu estuvo presente, pero esta vez su discurso fue más breve, menos combativo y con un tono fatigado. En cambio, Bukele mantuvo la misma calma de siempre. Terminó con una expresión que se volvió histórica. La gente poderosa tiene la capacidad de triunfar en guerras militares, pero los pueblos consiguen victorias en las batallas de la memoria. La memoria nunca olvida la injusticia. Los aplausos estallaron en la sala. Netanyahu bajó la vista mientras estaba sentado. Sus manos temblaban suavemente sobre la mesa. Ya no trataba de disimular la frustración ni el cansancio. Las portadas de todo el mundo coincidieron en la misma historia aquella noche. El furor fue vencido por la calma. Bukele deja mudo a Netanyahu. Un país pequeño enseña al mundo lo que es dignidad. Netanyahu experimentaba la soledad del poder agotado en Jerusalén. Bukele regresaba a su ciudad natal, San Salvador, como un héroe. Sin embargo, él, al darse cuenta de lo que había sucedido, se dirigió a una multitud que le dio la bienvenida con banderas y canciones. No fui yo quien habló en Ginebra. Fue cada individuo que cree en la justicia, fue El Salvador. Y mientras haya un niño inocente que padezca en cualquier parte del mundo, continuaremos alzando nuestra voz. El público aplaudió y vitoreó sin cesar. Por lo tanto, Nayib Bukele no solo será recordado como un presidente que defendió a su país o a su familia, sino también como un líder que tuvo el valor de confrontar al poderoso utilizando la verdad como única herramienta. En cuanto a Netanyahu, quedó marcado por la imagen de un hombre que tuvo que callar por primera vez, y el mundo entero entendió que la dignidad tiene el potencial de ser más fuerte que cualquier ejército, siempre que se proteja con serenidad y convicción.